Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes para traerles la palabra del Señor. Hoy continuamos hablando acerca de la unción. La semana pasada dijimos que vamos o estamos en una nueva serie, la serie acerca de la unción. Hablábamos de qué era la unción, ¿verdad? Esa presencia tangible, manifiesta, palpable de la presencia de Dios en medio de nosotros. Esa unción que nos embadurna, que nos toca, que nos masajea. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros, pero no en todos los momentos sentimos esa manifestación gloriosa de su presencia en medio nuestro. Y eso es lo que hace precisamente la unción. La unción se manifiesta y podemos sentir, ¿verdad? Podemos palpablemente ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios, y al mismo tiempo se hace conocer y se da a conocer el reino de Dios en medio de nosotros. Qué hermoso. El Espíritu Santo nos toca, el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo se da a conocer al hombre para que el hombre pueda palpar, ¿verdad?, la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en medio nuestro. Qué hermoso. Hoy continuamos hablando de la unción. Bueno, es tremendo que en el Antiguo Testamento el Señor permitió que se constituyera el aceite de la unción. Y es una tipología, este aceite de la unción, de la presencia del Espíritu. El Señor quería hablar, ¿verdad? Y quería manifestar su gloria a través de un elemento. En este caso, porque el pueblo no tenía esa presencia, no conocía la presencia del Señor en medio de ellos. Así que el aceite de la unción es una tipología del Espíritu Santo. Vamos a ver y vengan conmigo a Éxodos capítulo 30 del versículo 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Qué interesante. Los vas a consagrar y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Unirás también no solo los instrumentos, no solo los objetos del tabernáculo, sino también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Bueno, interesante. Este era el aceite de la unción. El aceite de la unción iba a tener característica muy determinada y cinco elementos fundamentales que nos hablan de la gracia, ¿verdad? Del equilibrio. Nos hablan también de la manera en que debía ser puesto este aceite de la unción, no sobre extraño, no sobre cualquiera, sobre los objetos que iban a ser consagrados y entregados al Señor, santificados. Era un aceite santo, un aceite que tipificaba la misma gloria y santidad de Dios, y habla de su composición, compuesto de 4 especies finas mezcladas en aceite, ¿verdad? Esto era para ungir a sacerdotes, también ungir a profetas y también ungir a algunos reyes, algunas personas destinadas para el servicio del Señor.
Esto era el toque distintivo. Escuchen, esa unción puesta sobre estas personas era un toque distintivo de consagración y separación para una tarea santa. O sea, el hecho de ser ungidos los consagraba, los separaba para una tarea, una misión, una asignación santa. Sus medidas interesantes, ¿verdad? Mirra, por ejemplo, 500 ciclos, que son 6 kilos. La canela, 250, nos habla de 3 kilos. El cálamo, 250, nos habla de 3 kilos, ¿verdad? La acacia, 500 ciclos, que eran 6 kilos, y el aceite un hin, que eran aproximadamente 4 litros de aceite. Todo esto mezclado. Interesante, un equilibrio en las proporciones, porque todo lo de Dios es equilibrado. Todo lo de Dios tiene un equilibrio, un balance. No hay nada desbalanceado en cuanto a el derramamiento de la unción. Cuando hay desorden, cuando hay desequilibrio, cuando hay inestabilidad, cuando no hay un orden programado, un orden divino, sencillamente hay algo errado. Así que interesante los elementos que se iba a componer la unción. Esta unción santa tenía 5 elementos. Por ejemplo, número 1, la mirra. La mirra era una goma. ¿Qué era la mirra? Una goma sacada de los árboles proveniente de Arabia. Mira qué interesante que es cada uno de estos elementos. La mirra huele bien, pero al gusto es amarga. En el libro de Cantar de los Cantares aparece la mirra y Salomón habla de la mirra como un ingrediente de amor. Recordamos que los reyes del Oriente, ¿verdad? Llegaron y trajeron mirra a Jesús como uno de los regalos fundamentales para un rey. La muerte de Jesús fue amarga porque la mirra es amarga, al paladar es amarga, pero al mismo tiempo la mirra despide un olor fragante porque Jesús se entregó como una ofrenda de olor fragante al Padre. Así debe ser también nuestra vida. Un verdadero ungido a veces va a tener dificultades y amarguras en el camino, pero al mismo tiempo su entrega, su dedicación, su ofrenda a Dios será de olor agradable al Padre. Esto habla del derramamiento del amor de Dios en la persona de Cristo. Fue amarga su muerte, pero al mismo tiempo esa muerte era un olor fragante, ¿verdad? Que subió a la misma presencia de Dios. La canela, segundo elemento de la unción santa. En Cantar de los Cantares se habla de la canela. Bueno, la canela la utilizamos, ¿verdad? En la cocina para dar sabor a los dulces, para dar sabor a ciertas cosas que componemos. También la canela es medicinal. Estimula, da sabor. Es interesante lo que hace la canela. Las hojas de esta planta de la canela siempre están verdes, no importa la estación, no importa los periodos de sequía o frialdad. Esto nos habla del celo santo del Señor, que siempre permanece igual en las cosas de Dios. Si no importa los periodos de la vida, usted se mantiene dando sabor, usted se mantiene dando, ¿verdad?, vida. Así que no importa si es sequía o hay frialdad, la canela se mantiene firme. Muy importante, un elemento que debe estar en el carácter de cada cristiano, si verdaderamente somos ungidos. La canela, dando sabor en este mundo insípido e insalobre. Muy importante. El cálamo, número 3 en los elementos de la unción. Su esencia es obtenida cuando se aplasta la planta. Interesante. Sin embargo, el cálamo, que es un tipo de vara, ¿verdad? Significa la que permanece firme, aunque la aplaste, permanece firme. Procede del Líbano, Arabia y la India. En Juan 18, 33 y 37 se habla del cálamo o de la caña cascada que no será quebrada, que no será quebrada.
Dice, nos habla también esta cálamo, nos habla de su justicia y su firmeza en un mundo de pecado y maldad, permaneciendo firmes, aunque estemos en persecuciones, en pruebas, en dificultades, en dolores, en tribulaciones, ¿verdad? Así como el cálamo, este elemento interesante de la unción, debemos permanecer firme, firme. La acacia, cuarto elemento, su nombre etimológico significa la que para y se dobla. Esto nos apunta a la adoración de Cristo. Nos habla de la sumisión y adoración en su entrega a Dios Padre. Nos habla también de la humildad. Un verdadero ungido es humilde. Un verdadero ungido no es altanero. Cuando hay altanería, cuando hay arrogancia, cuando hay vanagloria, sencillamente, ¿verdad? Tenemos que medir ese ungido. Tenemos que pensar si verdaderamente carga, lleva, está con el ungüento, está embadurnado de la unción o está embadurnado de su naturaleza carnal, está embadurnado del ego, del yo, de la prepotencia y la arrogancia humana, porque la acacia, ¿verdad? Se para y se dobla. Es el verdadero ungido, es un adorador. El verdadero ungido anda en humildad. Y por último, el quinto elemento en el cual se mezclaban todas estas especies finas, el aceite de oliva. El aceite de oliva era el vehículo de mezcla, ¿verdad? Y esto traía un olor fragante, un olor maravilloso. Y después esto se depositaba sobre el tabernáculo, los elementos del tabernáculo, o sea, todo se consagraba a Dios, incluyendo las cosas que se iban a utilizar para el servicio de Dios. Hoy en día muchas veces tomamos a la ligera las cosas que usamos para Dios, nuestros templos, nuestros altares, ¿verdad? Nuestros instrumentos de música, los tomamos a la ligera, pero todo debe ser consagrado para Dios. Aún nuestros hogares, aún nuestros carros en los cuales andamos deben ser consagrados para Dios, porque todo es para el uso santo del Señor. Y todo esto traía un olor fragante cuando se mezclaba. Todo sería santificado y ungido. ¿Saben ustedes que en Cristo se mezclan todas las fragancias del carácter de Dios? ¡Qué hermoso! En Cristo se mezclan todos estos elementos, todas estas fragancias, este olor grato del carácter de Dios. Por eso es el ungido del Señor. Y el aceite llevaba esa fragancia perfumada. Interesante, por eso Jesús fue a Getsemaní. Getsemaní es prensa de aceite. Allí él, Getsemaní, ¿verdad? Él iba a ser aplastado, él iba a ser pisoteado. En el Getsemaní, él rindió su voluntad, él pasó por la prensa de aceite para luego derramar esa unción maravillosa sobre su iglesia. Un verdadero ungido va a pasar por un Getsemaní, una entrega de no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, donde el carácter de Cristo, ¿verdad?, estará presente en cada uno de nosotros. Y todas estas fragancias de la unción, de la presencia misma de Dios, se dejarán traslucir a través de nuestras vidas. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué importante, él fue el ungido del Señor. Interesante acerca de los elementos de la unción, se prohibía que se pusiera sobre carne alguna. Otra persona que no fueran los seleccionados, los escogidos, ¿verdad? Así que la gracia del Espíritu, su olor fragante, no era depositado sobre la naturaleza carnal del hombre, no, para nada. No, para nada, no sobre cualquiera era puesto. Y esto nos enseña algo interesante, no es sobre la naturaleza carnal del hombre. En este caso era la familia sacerdotal o personas escogidas como profetas, algunos reyes en la época de los jueces, también muchos fueron ungidos. Esto significa que solo aquellos que están en Cristo, el ungido, pueden ser ungidos.
Oh, sí, no, la unción no es sobre toda carne. Joel dijo, el profeta Joel dijo que el Espíritu Santo sería derramado en los últimos días sobre toda carne, pero no se refiere a toda carne que no conoce a Dios. Se refiere a aquellos que somos hijos de Dios, que seríamos capaces de profetizar, de hablar, de tener visiones y sueños y hablar de parte del Señor. Por supuesto que estos son características de personas ungidas, de personas que conocen al Señor y que son hijos de Dios, no sobre toda carne. No, el Espíritu Santo no viene sobre toda carne. En realidad, ¿verdad? El mundo no puede entender las cosas del Espíritu porque para ellos son locura. Es para nosotros sus hijos. Dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, somos hijos y el Señor ha enviado su espíritu, nos ha sellado con su espíritu, nos ha apartado, ¿verdad? Por su espíritu y lo ha depositado en nuestros corazones. Así que el aceite de la unción no podía ser copiado tampoco ni imitado. No podía ser copiado. Hoy en día muchos quisieran imitar o tratan de imitar la obra de Dios o funcionan haciendo ver que son ungidos cuando muchas veces le falta, ¿verdad? Ese toque en el carácter, ¿verdad? Esa mezcla de olor fragante no lo llevan. Sencillamente actúan en la carne o actúan en el alma, en la parte almática, emocional, ¿verdad? Sentimental, a veces con el pensamiento o el conocimiento que muchas veces le envanece, en la letra muerta, pero no en la ley del espíritu de vida. No actúan bajo el poder y la unción del espíritu. Hoy más que nunca la iglesia necesita el poder y la unción del espíritu para operar. Muchas veces se opera en la carne, se opera en el pensamiento, en el raciocinio humano, en la letra muerta. Muchas veces se opera con las fuerzas humanas. Muchas veces se opera en la parte almática, sentimental y emocional, o en la voluntad del hombre, pero no se opera bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Con una unción genuina, equilibrada, y donde lleve la fragancia del carácter del Señor. No podía ser copiado ni imitado. Porque Dios no quiere un altar imitado o extraño. Dios no quiere un fuego imitado o extraño. Dios no quiere un aceite imitado o extraño. No podemos sustituir la presencia del Espíritu, su unción santa y fuego santo con ritualismo, con entretenimiento, con sustitutos humanos, en vez de una verdadera adoración a Dios. Muchas veces lo que vemos en algunas iglesias son sustitutos, ¿verdad? Sustitutos con programas, sustitutos, ¿verdad? Con entretenimiento, sustitutos con ritualismo, sustitutos con, digamos, hasta sacramentos. No, queridos hermanos, no. La unción no podía ser copiada ni imitada. Hermoso esto. La unción es importante. Jesús era el ungido. Jesús era el ungido. Por eso la palabra del Señor habla del Mesías, del Mesías. Mesías en hebreo. Mesías es hebreo y Cristo es griego, pero es lo mismo. Significa el ungido del Señor. Mesías y Cristo es lo mismo. Significa el ungido del Señor. Mira lo que dice allí en Isaías 61 del 1 al 3, hablando de la misión, la declaración de la misión del Mesías y acerca de la unción del Mesías. Y esa misma unción es la que Dios quiere que repose sobre tu vida. Con esta misma declaración de la misión, porque el Señor llama a la iglesia a hacer las mismas obras que Cristo hizo, ¿verdad? Llevar el evangelio, sanar a los enfermos, liberar los endemoniados, ¿verdad? Hacer los cautivos libres, llevar y declarar el buen año de la buena voluntad de Dios, que siempre es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la buena voluntad de Dios para ti, para tu familia, para los tuyos, para tu iglesia, para tu nación. Mira lo que dice Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Qué lindo. Qué tremenda declaración. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ungió Jehová.
El Espíritu Santo está sobre mí porque me ungió. Jesús comenzó la declaración de su misión, ¿verdad? Y de su asignación aquí en la tierra, el Verbo encarnado con nosotros, hablando de la unción. Me ha enviado porque soy ungido, soy el Mesías, soy el Cristo, soy un ungido de Dios. Me ha enviado y aquí tenemos el por qué la unción funciona. La unción, el objetivo de la unción. No estamos para hacer alarde, un show, para mostrarnos a nosotros mismos, para ponernos en la palestra, para, ¿verdad?, una fama, digamos, humana, carnal, sino enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Para eso es la unción, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay muchos quebrantados, ¿verdad? Solos, tristes, deprimidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, cautivos del pecado, cautivos del mundo, cautivos del diablo, cautivos de demonios, y a los presos, apertura de la cárcel. Hay muchos presos, no solamente presos metidos tras rejas, presos en muchos sentidos espirituales, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los tristes, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué tremendo. El Señor, es verdad, unió a Jesús para vendar a los quebrantados de corazón, para traer óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en vez del espíritu angustiado. Eso es parte de la razón por la cual Cristo vino, predicarnos salvación, redención, pero también traer alegría, traer gozo, porque la unción rompe los yugos. No importa los yugos que pueden haber en tu vida, la unción rompe los yugos. No importa las cadenas, ¿verdad?, que te tienen atado, tu familia, tus hijos, ¿verdad? Aún los jóvenes atados hoy, tú joven atado. El Señor quiere hacerte libre porque la unción rompe cualquier yugo. Bueno, interesante que Jesús, ¿verdad?, era el ungido del Señor. Y así como había 5 elementos de la unción que tipifican, es una tipología de la presencia del Espíritu, del carácter de Dios en la persona de Cristo y en tu persona también, y que tipificaba esto muy interesante. Hay también 5 cosas importantes en la vida de Jesús, en su vida como ungido, que también deben estar presentes en tu vida y la mía. Número uno, Jesús nació por el Espíritu. En Lucas 1:35, el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? No temas, le dijo el ángel también a José, tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Jesús nació por el Espíritu. Número uno, nosotros debemos nacer también por el Espíritu. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de Dios mismo. Es un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y recordamos a Nicodemo, como el Señor le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque si no, ni puedes entrar, ni puedes ver el reino de los cielos, ni podemos ver, no podemos entender las cosas del Espíritu si no nacemos de nuevo. Número uno, importante nacer por el Espíritu. Número dos, Jesús fue bautizado por el Espíritu. Dice que cuando Jesús en Mateo 3:16 subió de las aguas, ¿verdad? He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que muy importante, en el Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús fue bautizado por el Espíritu.
tú y yo debemos ser también bautizados por el Espíritu. Dice la palabra en Efesios de que nosotros somos sellados por el Espíritu, que tenemos ahora la zarra de nuestra herencia por el Espíritu, que tenemos este sello después de haber creído, ¿verdad? Que necesitamos sumergirnos y ser bautizados con la presencia del Espíritu para ser una iglesia, un cristiano que dé un testimonio eficaz, una vida victoriosa sobre el pecado, el mundo y Satanás, y poder ser testigos eficientes. Por eso en Hechos 1:4 Jesús habló de la necesidad de que esperasen la promesa del Padre. Dice, Juan le bautizó con agua, mas ciertamente yo le voy a bautizar con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 1:8 Jesús, ¿verdad?, les dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en todos los lugares. Número 2, ¿verdad? Jesús fue bautizado por el Espíritu. Tú y yo necesitamos el bautismo del Espíritu para vivir una vida de poder y de testimonio eficaz. Número 3, Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Sí, dice en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús dependía del Padre. Jesús tenía una relación íntima con el Padre. Jesús no se movía ni hacía absolutamente nada que no fuera la voluntad y guiado por el Padre. Nosotros también podemos caminar y vivir por el Espíritu. En Gálatas dice el Señor, ¿verdad? Hablándole a los Gálatas a través del apóstol Pablo, en Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? No, no debe ser así, ¿verdad? Creímos por el Espíritu, hemos sido bautizados por el Espíritu, debemos vivir y caminar por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Así que muy importante porque el Espíritu Santo derramado, su Espíritu sobre nosotros, ese Espíritu que está en nosotros, por nosotros, con nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros y a través de nosotros, debemos vivir y caminar en el Espíritu. Debemos avivar ese fuego maravilloso del Espíritu en nosotros, porque las cosas que son de Dios, ¿verdad?, serán manifiestas. Miren Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos caminar, andar, ser guiados por el Espíritu de Dios. Cristo vivió y caminó en el Espíritu. Tú y yo podemos vivir y caminar en el Espíritu. Número 4, Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu, dice Lucas 4:14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y porque era el ungido de Dios, hizo maravillas, hizo obras, sanó enfermos, vendó a los quebrantados, liberó a los cautivos, trajo salvación y redención para la raza humana, ¿verdad? Así que nosotros también podemos proclamar, nosotros podemos hacer obras y maravillas por el Espíritu. Dice en Hechos 10:38, Jesús fue ungido con el Espíritu y vino con ese poder del Espíritu, ¿verdad? Y estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que nosotros debemos obrar
también y hacer maravillas por el Espíritu. Recordamos a Pedro, a los apóstoles, a Pablo, haciendo maravillas. La iglesia está llamada también a orar y que otros reciban la impartición del Espíritu, a orar por enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a hacer libre a los cautivos, a traer luz a los que están en tinieblas y a predicar el año bueno y agradable del Señor, a predicar el mensaje de salvación que viene con Jesús y las buenas nuevas a un mundo perdido y en oscuridad. Eso es parte de la labor de la iglesia. Nosotros debemos obrar y hacer maravillas por el Espíritu, ¿verdad? Y en Hechos 4:27, en Hechos 4:27 nos habla de esto, porque dice que se habían unido para venir contra los apóstoles. Sin embargo, los apóstoles estaban firmes haciendo las obras, las maravillas. Ahí vemos a Pedro extendiendo su mano, haciendo sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Lo dice allí en Hechos 4 del 27 al 31 y dice que estaban unidos, unánimes, buscando del Señor. Y por último, no tenemos tiempo para dar mucha explicación de estos 5 puntos, pero no quiero pasar por alto para darle el último, número 5, número de gracia, número de elementos de unción, pero también 5 características genuinas, verdaderas de un ungido del Señor. Jesús resucitó y se levantó por el Espíritu. Y a nosotros también el Señor nos levanta espiritualmente, o nos ha levantado espiritualmente por su Espíritu, y nos levantará y nos vivificará también físicamente por su Espíritu. Miren lo que dice allí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cristo fue levantado por el Espíritu, ¿verdad? De entre los muertos, ¿verdad? Por lo tanto, tú también, así como Jesús resucitó y se levantó por el Espíritu, tú puedes ser levantado espiritualmente, número 1, por el Espíritu. Y número 2, un día físicamente también serás levantado y tu cuerpo mortal, ¿verdad? Será vivificado, ¿verdad? Tendrás un cuerpo inmortal, un cuerpo que glorificado como Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué importante. Jesús nació por el Espíritu. Tú también puedes nacer por el Espíritu. Jesús, ¿verdad? Fue bautizado por el Espíritu. Tú también tienes que ser bautizado por el Espíritu. Jesús vivió y caminó por el Espíritu. Tú también y yo podemos vivir y caminar por el Espíritu. Jesús hizo obras y maravillas por el Espíritu. Tú y yo también podemos hacer obras y maravillas por el Espíritu. Y Jesús resucitó, ¿verdad? Fue levantado por el Espíritu. Tú y yo hemos sido espiritualmente levantados por el Espíritu, y un día también seremos vivificados en nuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Y levantados a una nueva vida, resucitados por el poder del Espíritu. Tremendo. 5 elementos de la unción, características, ¿verdad? Importantes en el carácter de un ungido, y 5 cosas importantes que nos hablan de características fundamentales en aquel que es ungido. Que Dios les bendiga. Continuaremos hablando de la unción en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.